paso nomás. Entonces, ustedes, el objetivo es que obviamente les vaya muy bien. Son 20 preguntas que van a resolver. ¿Sí, oigo? Profe, buenas tardes, qué pena, soy Ana Milena Villotes, que apenas me pude conectar, profe, qué pena. Entonces, el objetivo es que ustedes respondan esas 20 preguntas en 45 minutos. Recuerden que a cada uno le van a salir 20 preguntas, pero con ustedes la plataforma en este momento está activada con más de 100 preguntas. Eso quiere decir que a cada uno le van a salir preguntas diferentes, para que no se confíen que lo van a hacer en conjunto, que como nadie los está, pues obviamente observando, que lo van a hacer en grupitos o algo así, porque las preguntas no son iguales y puede que a uno le vaya muy bien y a los otros les vaya muy mal. Entonces, para que no se confíen, cada uno asuma la responsabilidad de su actividad. A las 4 en punto se va a abrir la plataforma. Me imagino que ya todos vieron dónde está la actividad. Profe, Para que, qué pena, mi nombre es Sebastián Morales. bueno, muchachos, los que lleguen tarde, si toca que esperen a que termine de darles la información. Oiga. No, profe, es que no sé si te llegó un correo que yo te mandé ayer. Bueno, no sé, no los he revisado. Sobre mi proceso de matrícula, que yo tuve que hablar con la doctora María del Carmen. Ella me dijo que te iba a mandar un correo también. No, pero ella no me comentó nada. ¿Y cuál es la situación? Con ella y me dijo que te mandara un correo. Yo te mandé el correo, pues que yo soy hijo de docente y por esa situación, pues la beca que me dan a mí todavía no me había salido, salió el martes y yo apenas estoy en proceso de matrícula. Entonces ella me dijo que hablara contigo para que me pudieras añadir a la plataforma. El problema es que los que he intentado añadir en el grupo anterior, ninguno lo puede añadir. O sea, eso sí es responsabilidad de María del Carmen y yo les dije, por favor en este momento comunícate con ella, porque a las 4 necesito que todos los de este grupo presenten esa primera actividad. Entonces llámale en este momento y dile que estás en clase conmigo y que yo te estoy pidiendo el favor que me lo active para verificar, porque están presentando problemas con los correos electrónicos. Cuando yo los voy a ingresar, el correo de ustedes parece como no válido para el sistema y no me deja meterlos. Entonces, en el grupo anterior, 3 estudiantes se quedaron sin poder hacer absolutamente ninguna actividad. Y pues obviamente eso se les acumula. Entonces, llaman en ese momento y dile que estás en clase conmigo y que a las 4 presentan todos un taller. Que entonces, que por favor, para que me colabore activándote. ¿Listo? Ok, listo, profe. Todos ya saben dónde está la información, ¿cierto? Ya la rectificaron, ya la validaron. Ya vieron que ustedes se meten en la plataforma, obviamente, en el Moodle, se meten en unidad 1, creo que quedó en tema 3, me confirman porque no me acuerdo muy bien, pero creo que quedó sí, en profe. tema, listo, entonces en tema 3 les tiene que aparecer el nombre de la clase de hoy, que es BASOS, lo que vamos a ver es sistema vascular, el link de hoy, el link para mañana, y abajo les tiene que aparecer taller evaluable generalidades. Bueno, todos tienen que tener esa situación en este momento. Tómense en el momento, o sea, el tiempito para rectificar, porque yo les digo, el parcial es a las 4, el quiz es a las 4, y a veces faltando 2 minutos para las 4, intentan buscarlo y no lo encuentran por ningún lado en esa plataforma, y eso se les va el tiempo y ustedes al final no respondieron nada porque nunca encontraron dónde les dejé la actividad. Entonces, cada uno toma su tiempo de rectificar, de revisar y de confirmar que sí tenga la actividad. Ustedes saben que el que no desarrolle la actividad como es de carácter obligatorio tiene que presentar y sustentar obviamente la situación, una incapacidad médica o corroborar pues qué fue lo que pasó ante Secretaría Académica para que ellos me den a mí la indicación de tener que repetir la actividad, porque es obligatorio, es como si estuviéramos en actividades presenciales. Si ustedes no cumplen con una actividad, pues tienen que soportar cuál fue la razón para no haber cumplido. Bueno, todas las preguntas es de lo que hablamos. Si ustedes pusieron atención, todo lo que les va a salir es de lo que hemos hablado y aparte de todo, pues obviamente puede de lo que ustedes vieron el semestre pasado. Bueno, pasado no, cuando hayan visto patología general. Entonces, por ese lado, pues no va a haber ningún problema. Bueno. ¿Cada pregunta tiene tiempo? No, no. El sistema está diseñado para que son 20 preguntas y 45 minutos. Ya es determinación de ustedes cuánto tiempo quieran invertirle a cada pregunta, si uno les parece más. Sí, el sistema les permite devolverse, el sistema les permite hacer cambio de la respuesta, no va con tiempo cada pregunta, usted es el que
Cuando ya señale la que usted quiera, espera un momentico. Cuando ya usted señale la que quiera, usted le da siguiente y pues obviamente les va mostrando las 20 preguntas. Tengan en cuenta una cosa. Para todos, o sea, no es que yo le haya hecho un parcial para uno y otro para otro, no. Para todos, el parcial arranca a las 4 de la tarde y cierra a las 4:45. Son 45 minutos. Si usted no quiso entrar a las 4 porque prefería hacer otra actividad y entró a las 4:30, igual el sistema se va a cerrar a las 4:45. ¿Listo? Es decir, el que quiere utilizar los 45 minutos está en todo su derecho, pero el que no quiso utilizarlos, pues tiene que tener en cuenta que no es que el tiempo se vaya a ir corriendo, no. A las 4:45 el sistema automáticamente me va a cerrar todos los cuestionarios. Si usted ya lo envió, no tiene problema. Pero si usted apenas lo estaba realizando, él se lo va a cerrar y me va a enviar lo que usted haya anotado. Él les permite devolverse, pero a veces no les alcanza el tiempo. A veces dicen, no, yo no me sé la 3, la 4, la 5, entonces salto y sigo saltando. Puede que el sistema sí les permita devolverse, pero no se confíen en el tiempo. ¿Cuál es la situación? Traten de marcar algo, lo que más se les parezca, lo que recuerden. Porque si ustedes me dejan una pregunta sin marcar, el sistema inmediatamente la coge como si usted la hubiese errado, como si fuera mala la respuesta, y calcula como mala, todas las que no me respondan. Entonces, si les va a tocar dejar una pregunta así en blanco, pues si ustedes lo prefieren, háganlo. Pero en la medida de lo posible, pongan algo. No vaya a ser que el tiempo no les permita volver otra vez hacia atrás y se queden ya con 0. Pues si ustedes responden algo, algún chance tiene uno pues de pegarle a la respuesta que era. Bueno, ahora sí que me iban a preguntar. Profe, una preguntita. ¿Se puede cambiar la respuesta de pronto si nos equivocamos? Sí, claro. Lo que les digo, el sistema les permite ir hacia adelante, ir hacia atrás, cambiar la respuesta. Él les permite todas las opciones que tengan, que quieran. Lo único que sí tienen que saber es que a las 45 en punto se cierra. Si usted entró a las 40 porque se le olvidó que tenía quiz, en 5 minutos le va a tocar responder eso como pueda, porque a las 45 se cerró. Y si alguien se puso, digamos, se acostó a dormir un ratico y se levantó a las 5 de la tarde, ni le intente, porque el sistema no los va a dejar entrar. Bueno, solamente es en ese horario, 4 a 4:45, como si fuera una actividad presencial normal. Los que no lo presenten, ya saben, tienen que pasar un soporte por Secretaría Académica para justificar la ausencia de una actividad de carácter obligatorio. Y así ellos me responden si aceptan o no aceptan la justificación y me determinan si tengo o no tengo que volver a activar esa, pues la tarea, el taller. Bueno, entonces para que todos les quede claro. A todos ya les apareció y saben dónde tienen que ir a buscar la actividad, ¿cierto? No hay ninguno que tenga problemas en ese sentido. ¿No? Bueno. Entonces vamos a empezar. El primer órgano del que vamos a hablar, o el primer sistema más bien del que ya vamos a hablar, es todo lo que tiene que ver con el sistema base, unas cosas generales de anatomía y de histología. Entonces lo primero que hay que recordar es que tenemos el sistema circulatorio pulmonar y el sistema circulatorio sistémico. Profe, Se escucha como... Entonces obviamente... profe, Sí, oigo. es que se le está escuchando ¿Oigo? como entrecortado. Bueno, a ver. Vamos a ver. Miren a ver si de pronto escuchan mejor. Profe, Sí, ¿puedo hablar un profe, poquito mejor. más duro, porfa? No les escucho ninguna de las dos. ¿Cómo fue? Profe, que si puedo hablar un poquito más duro, porfa. Pues voy a intentar, pero literalmente tengo el micrófono acá. Entonces, queremos a ver si es que es el volumen o qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos dos sistemas, sistema circulatorio pulmonar y el sistema circulatorio sistémico. Ambos están constituidos por múltiples estructuras
desde arterias, desde venas, desde vénulas y capilares. La diferencia obviamente es qué tipo de sangre llevan cada uno de ellos y de dónde hacia dónde la dirigen. Entonces, el sistema circulatorio que consideramos como mayor, que es el de acá abajo, que viene a ser el sistema circulatorio sistémico, se considera que su gran característica es que obviamente arranca en el ventrículo izquierdo y permite la salida de sangre oxigenada por las arterias de mayor calibre hacia las de menor calibre, que en el capilar se da el intercambio gaseoso, con lo cual se genera la entrega de oxígeno a los tejidos y la recuperación de dióxido de carbono, y que vuelve y retorna, obviamente siendo nuevamente el recorrido por las venas, hacia la aurícula derecha. ¿Listo? Ese es nuestro sistema circulatorio sistémico. Nuestro sistema circulatorio pulmonar, pues tiene las características contrarias. ¿Cuáles son sus características? Que arranca del ventrículo derecho, pero arranca permitiendo la salida de sangre, en este caso que ya viene desoxigenada, a pesar de que obviamente son arterias las que están disminuyendo en su diámetro. En el lecho capilar de los pulmones se da el intercambio gaseoso, pero de forma contraria va a salir el dióxido de carbono y va a entrar el oxígeno, y ya luego las venas nuevamente van a retornar, pero ya con sangre oxigenada, nuevamente hacia la aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces, cada uno de nuestros sistemas, aunque está constituido por estructuras similares, cumple una función completamente diferente y por lo tanto da origen a enfermedades muy diferentes. ¿Qué tenemos acá? En esta imagen lo que tenemos es el lecho capilar. Entonces, ustedes saben que el único punto de todo nuestro sistema circulatorio donde se da el intercambio gaseoso es a nivel de los capilares, que obviamente vienen a ser las estructuras vasculares más pequeñas que tenemos. Entonces tenemos la arteriola, acá tenemos la vénula y acá tenemos obviamente el lecho capilar. Entonces, si la circulación es pulmonar, si estamos en el sistema circulatorio pulmonar, entonces lo que se va a intentar es que el oxígeno ingrese hacia estos capilares. En cambio, si estamos en el sistema circulatorio sistémico, va a ser todo lo contrario. El oxígeno obviamente va a tratar de salir hacia los tejidos y lo que se va a recuperar es dióxido de carbono. Entonces ahí simplemente estamos recordando las funciones normales. Ahora, vamos a recordar algo de la histología normal de nuestro sistema circulatorio. Resulta que en nuestro sistema circulatorio cada una de sus estructuras vasculares está constituida por varias capas y por varios componentes. Entonces, tenemos uno que le llamamos el componente celular y el otro que le conocemos como la matriz. ¿Cuál es el componente celular de la pared de los vasos sanguíneos? ¿Cuáles son las células que constituyen la pared de los vasos sanguíneos? Epitelio plano simple. Exactamente. Es un epitelio plano simple, que es a lo que le llamamos endotelio. ¿Y qué otro tipo de célula podemos encontrar en el espesor de la pared de un vaso sanguíneo? Miocito. Los miocitos o el músculo liso, exactamente. Son los dos tipos de células que encontramos en el espesor de la pared de un vaso sanguíneo. Cada uno de ellos cumple funciones importantes para que se dé la normalidad en nuestro sistema circulatorio o la homeostasis. Ahora, la matriz extracelular es todo lo que no son células, entonces literalmente está constituido por esto que vienen a ser fibras de colágeno, estas rosaditas, por las negras que vienen a ser las fibras de tejido elástico, también está constituido por proteoglicanos y por todo lo que normalmente constituye la matriz extracelular. ¿Listo? Entonces son los componentes fundamentales de nuestra pared vascular. Ahora, en esta imagen están viendo exactamente lo mismo. Tenemos acá arriba un componente de células, el endotelio, que como ya lo dijo bien la compañera, son células escamosas planas, ¿listo? Simples, porque ellas es una única capa de células que son planas, porque literalmente están como aplastaditas una al lado de la otra. Lo normal es que debajo de esa capa de células
epiteliales o escamosas simples que encontramos. Debajo de todos los epitelios que encontramos, que lo habíamos mencionado en neoplasias. ¿Lámina basal? La membrana basal. La membrana basal siempre está presente porque ella es la que sostiene todas las células que están tapizando o que revisten un tejido. Entonces, literalmente, estas son las células endoteliales. Acá en esta imagen no se alcanza a observar claramente la membrana basal, pero imagínense que debajo de estas celulitas está inmediatamente la membrana basal. Debajo de las células endoteliales y de la membrana basal aparece un espacio que lo conocemos como el tejido conectivo subendotelial. Ese espacio es muy importante que lo tengan en cuenta porque cuando lleguemos a toda la parte de aterosclerosis, esta localización es fundamental y sus componentes son fundamentales en ese proceso o en esa patología. Bueno, algunas estructuras vasculares después de estos dos componentes tienen esto que ven acá, que es una lámina de tejido elástico, que la llaman la lámina elástica interna. Bueno, esta estructura la tienen casi siempre son las arterias y lo que permite es la separación o la división entre lo que es la íntima, si ustedes ven acá hasta aquí, hasta este punto es la túnica íntima, y de ahí para abajo viene a ser la túnica media. Bueno, ¿qué estructura es la más importante o qué célula es la más importante de la túnica media? Lo que ustedes acaban de decir. Acá arriba ya está la primera célula, que es el endotelio. Músculo liso, ¿no? Exactamente. La túnica media, su principal característica es que está constituida por células musculares lisas. Obviamente, aparte de toda la matriz extracelular, pero está constituida fuertemente por músculo. Más adelante miraremos como las diferencias entre arterias y venas, pero para que recordemos esa parte. Ahora, ¿cuáles son algunas de las funciones del endotelio? De todo lo que repasamos de patología general. Sí, es un mecanismo de barrera, actúa como un mecanismo de protección. ¿Qué más? Profe, pues también ayuda a regular el flujo y como la perfusión a través de cambios en el diámetro y pues del tono vascular. Puede ayudar en los estados de vasoconstricción o de vasodilatación, sí, es cierto. ¿Qué más hace? O sea, particularmente el endotelio es algo muy importante. Recubre. ¿Cómo? Absorción, profe. Pero procesos que sean así como muy grandes, muy importantes. Recubre. Es que no les estoy escuchando bien. Me repiten algunos. Profe, de procesos inflamatorios. Sí, eso es cierto, lo que dice la compañera. El endotelio o favorece o controla los procesos inflamatorios. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de inflamación, hablamos de que eso tiene unas etapas. Una de las etapas es vasodilatación, aumento de la permeabilidad, y eso depende de ciertas sustancias que va a liberar el endotelio. El endotelio es el que dice en qué momento se activa toda la respuesta inflamatoria o en qué momento controlo toda la respuesta inflamatoria. Existen muchos factores que ella libera que me sirven para eso. ¿Qué otro tipo de sustancias libera y me sirven para algo muy importante? Profe, qué No se pena. lo está escuchando bien. La semana pasada. Profe. Se lo está escuchando muy entrecortado, profe. Aló, profe. Ya voy un minutico, intento cuadrar acá.
¿Ahí me están oyendo? Sí, profe. ¿Y si me oyen más claro? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, les estaba diciendo que sí, efectivamente el endotelio sirve para la respuesta inflamatoria, ya sea para activarla o para frenarla. Por lo tanto, se considera que es un factor proinflamatorio y también es un factor antiinflamatorio. ¿Qué otro tipo de evento que vimos la semana pasada para que sirve, o sea, actúa el endotelio? ¿Activándolo o regulándolo? Profe, para mantener la hemostasia. Exactamente, la hemostasia. O sea, el endotelio actúa como o procoagulante o como anticoagulante. Literalmente el endotelio tiene muchísimas funciones. Esas son algunas de las muchas funciones que va a cumplir el endotelio para regular la normalidad o para activar ciertos procesos cuando hay algún tipo de lesión. Entonces puede ser procoagulante o anticoagulante, proinflamatorio o puede ser antiinflamatorio, puede ofrecer protección a la pared del vaso, o al vaso en general, puede ofrecer mecanismo de que se adhieran ciertas moléculas, entonces cumple muchísimas funciones. Ahora, el músculo liso de la pared de acá, ¿cuáles son las funciones? Obviamente la primera pues es la contracción, ¿cierto? Permitir la contracción para ayudar al flujo sanguíneo. A medida que o se contrae o se dilata el músculo liso de la pared del vaso sanguíneo, pues eso va a ayudar a que el flujo sanguíneo cruce con mayor o con menor velocidad. ¿Qué otra función cumple? Entonces, en ese momento tienen que recordar que la pared del vaso sanguíneo está constituida por células y por matriz. Esa matriz extracelular, ese colágeno, ese tejido elástico, esos proteoglucanos, todas esas cosas son sintetizadas por el músculo. El músculo de la pared de los vasos tiene esa capacidad. No solamente se contrae y se relaja, sino que ayuda a la reparación de la matriz extracelular o a la reparación de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, cuando veamos lo que les digo de aterosclerosis, veremos cómo el músculo liso empieza a liberar ciertas sustancias que van a favorecer o van a terminar empeorando los procesos de reparación de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Ahora, bueno, entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? Lo mismo. Tenemos que todo nuestro sistema circulatorio, ya sea sistémico o ya sea pulmonar, pues está constituido por vasos de diferente diámetro o de diferente calibre, digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de dónde esté localizado el vaso sanguíneo, a pesar de que tiene los mismos componentes, la proporción de estos va a ir variando. Bueno, un vaso sanguíneo que corresponda, por ejemplo, la pared de un vaso sanguíneo que sea, por ejemplo, de la aorta, pues es completamente diferente a los constituyentes de un capilar o a los constituyentes, por ejemplo, de la cava. ¿Listo? Cada uno tiene unos componentes que determinan la función. Entonces, no solamente determinan la función de si va a ser de resistencia o si va a ser de elasticidad o si va a ser de reperfusión, sino que también dependen o sea, de eso depende qué patología le puede dar a uno el cuerpo. Por ejemplo, las características que tiene la aorta la hacen propensa a cierto tipo de patologías. Entre ellas, las más importantes, casi siempre se considera que son los aneurismas. Casi siempre comprometen estructuras vasculares muy grandes. Bueno, si vamos bajando, por ejemplo, las arterias musculares, bueno, la aorta, que es como los vasos más grandes que tenemos, las arterias más grandes que tenemos, se considera pues que son las arterias elásticas. Bueno, bajando en diámetro y obviamente descendiendo por el sistema circulatorio, la que sigue son las arterias musculares. Casi siempre las arterias musculares
son las que más se van a ver afectadas por procesos de aterosclerosis. Bueno, y ya las últimas que vienen a ser las arteriolas y los capilares, dado que su principal función es generar resistencia al... Profe, se te escucha súper mal. Bueno, miren a ver si ahí se escuchan. ¿Se escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que les decía, la aorta o los vasos grandes elásticos tienen la característica de que sufren casi siempre de aneurismas. Lo que son las arterias musculares que tienen menor diámetro casi siempre van a sufrir es de procesos de aterosclerosis. Y los últimos que vienen a ser la arteriola, la arteriola casi siempre, antes de que se presente pues obviamente el capilar, los principales procesos o patologías que se pueden dar ahí es la situación de hipertensión. Entonces, dependiendo de la función de cada una de las estructuras vasculares, pues va a ser las características histológicas y también va a ser la patología que se pueda llegar a presentar. Entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? ¿Qué tenemos en esta imagen? En esta imagen tenemos la comparación entre una arteria y una vena. Bueno, entonces lo que les digo, aunque tienen las mismas capas y aunque tienen los mismos componentes, pues la proporción tiene que variar entre una y otra. Entonces, como está ahí señalado, ustedes recuerdan todos que tenemos que la pared de nuestros vasos sanguíneos tiene 3 capas o 3 túnicas que las llamamos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Esto es independiente de que sea arteria o de que sea vena. Bueno, entonces, la túnica íntima, la que acabamos de mencionar, la que ya acabaron de ver en una de las imágenes, pues tiene las células endoteliales, que vienen a ser ese tipo de células escamosas simples. Tiene, aquí vendría la membrana basal, inmediatamente al lado vendría el tejido conectivo subendotelial y terminaría en lo que llamamos la lámina elástica interna. Bueno, de ahí para allá ya viene lo que llamamos la túnica media, que su principal característica es la presencia de músculo liso y casi siempre termina donde está la lámina elástica externa. Bueno, entonces de lámina elástica interna a lámina elástica externa es lo que llamamos la túnica media. Y de ahí para allá sigue la túnica adventicia, que su principal característica es que tiene tejido conectivo. Bueno, así funcionan las arterias, con ligeras diferencias entre musculares y elásticas. Comparadas contra las venas, ¿cuál es la situación? Las venas, por su parte, tienen los mismos componentes iniciales, pero carecen de la lámina elástica. Si ustedes ven, aquí tengo la ausencia de la lámina elástica interna y de la lámina elástica externa. Bueno, adicionalmente, la función de esto es que la función de una arteria, independiente de donde esté localizada, es tratar de llevar la sangre hacia los tejidos, venciendo ciertas resistencias. En cambio, la función de las venas casi siempre es el retorno de esa sangre y por lo tanto esto requiere más presión que estas venas. Profe. Profe.
parecer se le fue el internet. ¿Te salió la profe o qué pasó? ¿La profe llamó a lista? Sí. ¿Cómo? Sí. Llamó. Pero no, ahorita digo, o sea, ¿se salió la profe de la reunión? Sí. Muchachos, ahí tienen la pantalla. Sí, profe. Señora. Listo. ¿Hasta qué punto me escucharon? Estabas explicando de por qué las venas no tenían la lámina elástica. Listo. Entonces, una de las principales diferencias entre arterias y venas es que el tejido elástico no está presente en estas de acá, en las venas. Resulta que la principal función de las venas no es la de generar resistencia, sino es la de generar retorno venoso. La resistencia implica que tienen que superar como una presión o una fuerza, y eso no le pasa a las venas. Por eso es que ellas no tienen esa capacidad de tener tejido elástico. Y adicionalmente eso hace que la capa muscular o la media de ellas sea mucho más delgada que la de las arterias. Vean el tamaño de la capa muscular de una arteria en relación con la de una vena. Bueno, ¿qué sí es importante? Como estas no tienen esa fuerza o esa capacidad de superar cierto tipo de resistencias, pues una diferencia fundamental es que algunas de las estructuras venosas para sobrellevar esa situación lo que hacen es formar lo que conocemos como las válvulas. Entonces existen válvulas en las estructuras venosas y esas válvulas lo que son es células endoteliales que proliferan como hacia la luz, tratando de generar resistencia a que la sangre no se vaya a devolver. Bueno, a que haya un buen retorno venoso. Ahora, la adventicia sí es mucho más importante en las venas que en las arterias. Resulta que aquí en las adventicias, si ustedes ven esto que parecen como 3 punticos por acá rosaditos, es músculo liso. En las venas, la adventicia sí tiene músculo liso, en cambio en las arterias no lo tiene. ¿Por qué? Porque como lo que yo necesito acá es favorecer el retorno venoso, entonces desde la adventicia trato de tener estos haces de músculo. Estos de acá son circulares, ¿para qué les dicen circulares? Entonces se contraen como un circulito. En cambio, lo que hacen es, digámoslo así, ayudar a que la sangre no solamente no se devuelva, sino que trate de ascender. Entonces, estos son longitudinales, se disponen así, y estos de la media son circulares. Entonces, es una diferencia fundamental. La adventicia de las venas tiene músculo liso longitudinal y la de las arterias no lo tiene. Ahora, ¿qué otro tipo de diferencia tenemos entre estas dos estructuras? Otro tipo de diferencia que podemos tener es que el tejido elástico que lo tienen todas las arterias no siempre está distribuido así. Acá ustedes ven una lámina elástica interna muy bonita, músculo, y una lámina elástica externa nuevamente muy evidente o muy bonita. Esto solamente ocurre cuando yo le llamo a la arteria muscular. Bueno, las arterias musculares son las únicas que tienen la lámina elástica interna y la lámina elástica externa.
Las otras, que ustedes aquí vieron que eran más grandes, esta es la muscular, con su lámina elástica interna y su lámina elástica externa. La aorta, como es una arteria mucho más grande, a esa no se le llama arteria muscular, a esa se le llama arteria elástica. Se le llama arteria elástica es porque ella tiene intercalado, como si fuera una capita de músculo, una capita de tejido elástico, una capita de músculo, una capita de tejido elástico, y así sucesivamente. No las tiene aquí tan bien definidas, sino que las tiene intercaladas en medio del músculo. ¿Y para qué las tiene intercaladas? Porque cuando el corazón se contrae, de un momento a otro, toda la sangre que él está bombeando entra a nuestras arterias elásticas. Y ellas tienen que tener la capacidad de dilatarse para dejar que ese volumen de sangre entre en ellas sin llegármelas a lesionar. Esa es la característica de las arterias elásticas. Intercalan el músculo con el tejido elástico para permitir esa dilatación en el momento de la contracción. Ya más adelante, cuando ya va en arteria muscular, pues yo ya no necesito eso, yo no necesito que se dilate ni nada. Yo lo que necesito es que se contraiga muy fuerte para que logre impulsar más allá la sangre. Por eso es que ahí sí tengo el músculo, una capa única de tejido elástico interno y una capa única de tejido elástico externo. Pero igual ahorita les muestro una imagen en la que se ve mucho más bonito. Pero pues hasta ahí vamos con las diferencias de ambas estructuras, ¿listo? Entonces, todos tienen lo mismo, pero cada uno lo tiene en una proporción diferente según sus necesidades. Ahora, ¿qué tenemos en esta segunda imagen? Bueno, esperen antes de que crucemos para allá. Algo que es muy importante es que la túnica adventicia a veces tiene una estructura adicional a las que ustedes ven acá en cada uno de estos lados, en esta y en esta. Tiene una estructura adicional y solo se encuentra si es una arteria o una vena, o de un calibre muy grande o de un calibre mediano. ¿Ustedes recuerdan cuál es esa estructura? ¿Una vena de alto calibre? Sí, solamente cuando son estructuras vasculares de de gran calibre, tienen una estructura adicional a estas que ustedes ven acá en la túnica adventicia. O sea, como la cava, doctora. ¿Cómo la qué? La vena cava. Las arterias, Ajá. Unas arterias que son pequeñitas que las irrigan. Exactamente, el vasa vasorum. El vasa vasorum va por la adventicia. Se considera que lo que hace es ofrecerle nutrición a las estructuras vasculares que son muy grandes. ¿Por qué? Porque lo normal es que el endotelio va a permitir que el oxígeno que está fluyendo por acá entre y me nutra las primeras partes o la túnica íntima y digamos que un pedazo de la túnica media. Pero entonces ese oxígeno que está entrando por acá, por este endotelio, no logra llegar hasta acá afuera. Entonces, en los vasos que son muy grandes y por lo tanto cuya pared es muy gorda, le toca a la adventicia tener el vasa vasorum, para que esos vasitos, que literalmente son los vasos de los vasos, para que esos vasitos me nutran la adventicia y la mitad de la túnica media que no logró ser oxigenada por este lado de acá. ¿Listo? Entonces, solo estructuras que son muy grandes tienen vasa vasorum. Un capilar o una arteriola o una vénula no tienen por qué tenerlo, porque ellas solo con el oxígeno que está entrando o que está fluyendo por la luz del vaso ya tendrían la nutrición y ya tendrían el oxígeno que van a necesitar. Bueno. Ahora sí, aquí tenemos las tres que les estoy diciendo. Tenemos la arteria elástica, que siempre hemos considerado que es la más grande de todas las arterias. Tenemos la arteria muscular, que ya tiene un menor calibre, las arterias más pequeñas y finalmente las arteriolas. Y obviamente, aquí en este punto entrarían los capilares, que pueden ser
o capilares continuos, fenestrados o discontinuos, y nos devolveríamos. Nos devolveríamos partiendo de vénula, vena pequeña, vena mediana y la vena grande. Entonces, ¿hasta qué punto ven ejemplos de arterias elásticas? Obviamente la aorta es una arteria elástica, pero ¿quién más podría ser arteria elástica? Las ilíacas. Arteria renal. La femoral. Ilíacas, sí, entra ilíacas. ¿Quién más podría? ¿Cómo? ¿Carótidas? Digamos que las carótidas ya están un poquito más allá. La subclavia, de pronto. Arteria renal, profe. La renal está un poquito más allá. Digamos que es la aorta y sus primeras ramitas. Literalmente es la aorta, el callado de la aorta hasta la ilíaca. Hasta ahí llegamos. Y de regreso, obviamente, tenemos la arteria pulmonar. Ella también es una arteria elástica. Bueno, entonces, ¿quiénes vienen a ser las arterias musculares? ¿Qué ejemplos? Ahí sí el que me mencionaron. Carótida. No les escucho muy bien, pero carótida, arteria renal y la coronaria. Es muy importante que lo recuerden. La coronaria es una arteria muscular. Y ya les dije, la arteria muscular, ¿qué tipo de lesiones se presentan frecuentemente en ella? La aterosclerosis, exactamente. Por eso es que la coronaria y la carótida son sitios frecuentes de aterosclerosis, porque sus características hacen que ellas sean arterias musculares. Obviamente de ahí para abajo pues tenemos ya las arterias, las más pequeñas son las que ya se meten directamente en el órgano y empiezan a hacer las ramificaciones. Bueno, entonces, acá ustedes ven en esta imagen que digamos que se alcanza a observar, o más bien no se alcanza a observar con claridad, que existe la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. Acá lo que ustedes ven es una cantidad de fibritas que están mezcladas. Digamos que lo rosado es el músculo y la rayita como grisecita que se ve ahí ondulada es el tejido elástico. Entonces literalmente es como uno y uno, uno y uno, uno y uno, uno y uno. ¿Y por qué? Por lo que les digo. Arteria pulmonar, aorta, callado de la aorta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Soportar el primer bombeo que sale del corazón. Entonces a ella les toca tener esa elasticidad para dilatarse sin llegarse a lesionar. Y ya luego, obviamente, ayudar a impulsar un poco más la sangre, hasta que la reciben las arterias musculares. Ese hecho de que ella tenga que cumplir esa función de dilatarse, la hace propensa a ¿qué patología? Aneurisma. Exacto, a los aneurismas. Esa es la razón por la cual los aneurismas tienen una localización puntual en nuestro sistema vascular. Las lesiones ateroscleróticas tienen otra localización puntual. Bueno, ahora, de regreso, pues obviamente en las estructuras venosas, ustedes ven acá que se ve como si fuera como una florecita, como en la parte de afuera. Esa florecita que ustedes están viendo acá en la parte de afuera viene a ser el músculo liso longitudinal. ¿Por qué? Porque lo que se ve acá rosado más adentro, pues es el músculo liso de la media, y esto ya es la adventicia. Entonces, entre los dos se ayudan. Si ustedes ven acá, lo que más predomina en las arterias, ya sean las elásticas, en las musculares o en las pequeñas, es la túnica media. Ellas tienen